Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. La meditación de hoy está enfocada en los versículos 1 a 5 de este capítulo 3, pero voy a iniciar la lectura para un poco de contexto en el versículo 13 del capítulo 2. Entonces, iniciamos la lectura en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues como han podido notar, el día de hoy se ha enfocado grandemente en la oración. Como dije hace un momento en la introducción al culto, la oración es algo que debe ser constante en la vida de un cristiano. La oración no puede faltar, es un esencial de la vida del Hijo de Dios. No se podría concebir la vida de un cristiano sin la oración. Es un medio de comunicación a través de nuestro Señor Jesucristo con el Padre. ¿Qué más podríamos necesitar nosotros como sus hijos que tener ese acceso al trono celestial por los méritos de nuestro Salvador? En las cartas de Pablo podemos encontrar mucha oración, sobre todo por acción, en acción de gracias por lo que Dios ha hecho por muchas de estas iglesias a las que les escribe o personas a las que les escribe, como es el caso de Timoteo, Tito o Filemón. Y podemos encontrar también que hace peticiones espirituales. Normalmente Pablo también pide a estos hermanos de determinada iglesia que los mantengan a ellos en sus oraciones. Y por ellos me refiero obviamente a sus colaboradores, a todas aquellas personas que estaban trabajando con Pablo en la obra del Señor, cualquiera que fuera su función, predicando, yendo a otros pueblos, otras ciudades, hospedando, ¿verdad? Porque también eso era parte importante, sobre todo en la iglesia primitiva, donde se reunían en las casas de los hermanos. La mayoría de las iglesias estaba en las mismas casas de los hermanos. Entonces es abundante el tema de la oración en las cartas de Pablo. Quise que repasáramos este pasaje en particular porque nos habla de una oración que Pablo está pidiendo para ellos, para los líderes, en este caso nosotros podemos ponerlo en nuestro aquí y ahora, para los pastores, para aquellos servidores que están dedicando su vida a la expansión del reino. Entonces, hermanos, el título del sermón es Así ora una iglesia.
Y lo que quiero que aprendamos es justamente cómo podemos orar por aquellos que están en esa posición de autoridad, sabiendo asimismo que ellos también oran por nosotros. Y ese complemento hace una oración fuerte de un cuerpo, que somos la iglesia. A veces quizá tendemos a separar al pastor, ¿verdad?, de la iglesia, pero el pastor y los ancianos son parte de la iglesia, son parte de este cuerpo. Ellos tienen una función, ¿verdad? Ellos tienen, como vimos en el primer culto, tienen unas tareas distintas a las que tiene el pueblo en general. Ellos predican la palabra, ellos evangelizan, pero muchas de esas cosas que los pastores hacen en su posición de líderes son cosas que los cristianos también comparten, pero no desde una posición de autoridad. Quisiera que viéramos en primer lugar, hermanos, que es sano para una iglesia orar por sus líderes. Es sano para una iglesia orar por sus líderes. Pablo dice aquí, ¿verdad? En el primer versículo del capítulo 3. Finalmente, hermanos, está llegando al fin de su epístola, ¿verdad? Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con usted. Pablo, quien obviamente es un apóstol y líder prominente en la iglesia, pide a este cuerpo, a esta iglesia en particular, que oren por ellos. Sabemos que Pablo escribió muchas más cartas, ¿verdad? Más de las que tenemos en el canon. Y no quiero venir aquí a especular qué decían esas cartas, porque si Dios no quiso que estuvieran aquí, es porque Él tiene ese control y es su decisión. Pero a la luz de la Biblia, creo que podemos asegurar que la intención de Pablo siempre era instruir. No mandaba cartas, quizá lo hacía, ¿verdad? Pero no mandaba cartas a las iglesias nada más por diversión. Cada carta deja una enseñanza. Cada carta deja algo que esas personas en la iglesia local pueden abrazar y en lo que pueden trabajar. Una de esas cosas aquí es el orar por esas personas que están trabajando en la obra del Señor. El hecho de que esta parte, esta petición esté en la palabra de Dios es porque nos quiere enseñar algo. Creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y que no hay partes nada más porque se colaron, o que no hay partes nada más para rellenar los huecos y tener una bonita despedida de la epístola. No, encontramos principios aún en estas cosas que parecen ser formalidades, ¿verdad? Despedidas. Y ese principio es justo este, es sano para un cuerpo, para una iglesia, orar por sus líderes. ¿Por qué? Uno, es lo que manda la palabra. Dos, porque esas personas son las que están al frente de la obra. ¿Y esa obra de quién es? Es del Señor. Aquí leemos claramente que lo que Pablo está pidiendo y por lo que está solicitando esa oración por ellos es para que el reino avance, para que el evangelio sea compartido. Ven que Pablo no está pidiendo nada para él mismo, nada que lo beneficie a él en lo personal como individuo. No está diciendo, les pido que oren para que donde vayamos nos reciban con muchas cosas y podamos estar tranquilos y podamos estar en paz y no nos falte nada. Pablo no está pidiendo eso. Él pide las oraciones del pueblo de Dios por él y por sus colaboradores para que la palabra de Dios siga siendo expandida.
en gran manera, y quiero aplicarlo a lo que vamos a orar en esta tarde, en gran manera eso es lo que están haciendo los pastores que van a venir a visitarnos, obviamente incluyendo a su pastor, ¿verdad? A él casi siempre le toca ser el que viaja, es la primera vez que vienen todos para acá. Pero lo que están haciendo esos pastores no es ir de vacaciones, ¿o sí? Lo que están haciendo esos pastores es dejar a sus familias, dejar, porque obviamente les preocupa, son sus esposas, sus hijos, pero están dejando eso que es importantísimo para seguir avanzando el reino de Dios. Porque vienen acá, obvio, a ser fortalecidos, a orar juntos, a escuchar la palabra de Dios, pero están trabajando para expandir el reino de Dios. Escucharon al pastor en la mañana, se están interesando más personas en entrar a la denominación, más personas están escuchando de que existe este pequeño grupo de iglesias que está haciendo algo para el Señor. Y todo eso no es casualidad, es porque estos hombres en la mano de Dios y con sus fuerzas han estado trabajando como Pablo y sus colaboradores lo hacían en el tiempo de la iglesia primitiva. Entonces, cuando pensamos cómo podemos orar por estos hermanos, que ya vimos que es algo sano para la iglesia, ¿cómo podemos orar por estos hermanos? Pues oremos por fortaleza, podemos orar por fortaleza física también. Casi siempre cuando hablamos de los pastores, pensamos en lo espiritual. Importantísimo, esencial. No hay un pastor, ¿verdad?, sin su vida espiritual, pero también se cansa. Son humanos también. Y lo mismo que ustedes experimentan en sus trabajos, en su vida diaria, los pastores lo experimentan. Y muchas veces, sin demeritar ningún trabajo, muchas veces es más porque tienen que cargar muchas otras cosas que no solo son sus propias vidas, sino las de las ovejas que están pastoreando, las ovejas que el Señor ha puesto en sus manos. Entonces, que nadie les diga que los pastores no trabajan. En México ya tiene mucho. Al principio en la iglesia le decían a Jason, pero tú solo eres el pastor. Hoy en día se han dado cuenta que es muchísimo trabajo ser el pastor. Entonces, es correcto, sano y necesario que la iglesia ore por sus líderes, porque esos hombres están trabajando para el Señor. Muchas veces nosotros, el pueblo, la iglesia, no tenemos tanto tiempo para las cosas de Dios porque trabajamos en otras cosas, porque quizá no tienen el llamado del Señor para el liderazgo en la iglesia. Pero lo que sí tenemos es siempre el llamado a estar intercediendo por ellos en oración. Eso debe ser así. Una cosa más por la que podemos orar prácticamente es lo que dice aquí Pablo en el versículo 2. Dice, oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Muy prácticamente podemos orar por la protección de nuestros pastores y líderes, la protección de los peligros que los acechan, porque al estar predicando la palabra de Dios, al estar al frente de una iglesia, son el foco de la atención. Y muchas veces hay personas que no quieren ver avanzar el reino de Dios. Hay muchas personas malas que no tienen fe, como dice aquí, que no desperdiciarían la oportunidad para hacerles mal. Quizá no físicamente, que podría ser una posibilidad, pero hay muchas otras maneras. Hay chismes, ¿verdad?, que buscan desacreditar al siervo fiel.
Hay tentaciones también del mundo y debemos estar orando constantemente que nuestros pastores sean librados de todo mal. Como dije al principio, esto es algo, no es unilateral. Estoy enfatizando mucho el orar por nuestros pastores, pero créanme, los pastores oran por sus ovejas. Eso es lo que mantiene a una iglesia unida. Eso es lo que mantiene a una iglesia fortalecida, intercediendo unos por los otros, viendo los unos por los otros, orando los unos por los otros. Y esta oración, hermanos, como segundo punto, es una oración que hacemos en plena confianza. Primero vimos, ¿verdad?, que es sano orar por nuestros líderes. Y en segundo lugar, esta oración es una oración que hacemos con confianza. Si vieron, primero en el capítulo 2, en el contexto que leí antes de llegar a nuestro pasaje en el capítulo 3, se darán cuenta que Pablo está haciendo una oración de acción de gracias por lo que el Señor había hecho en esta iglesia. Pablo está enalteciendo las obras que ahora eran fruto de la salvación que el Señor les había dado. Él reconoce que son salvos solo por gracia. Y eso nos da confianza, hermanos, porque dijimos que teníamos que orar por nuestros líderes, porque ellos son los que están liderando ese avance de la iglesia de Dios. Pero tenemos la confianza de que ya hemos visto resultados. Y todos nosotros somos esos resultados. No tengo el placer de saber cómo cada uno de ustedes ha llegado al Señor, pero es seguro que es a través de la palabra de Dios, que escucharon en algún lugar, que alguien les compartió. Todo eso, mis hermanos, es parte de la obra que están realizando estos hombres. También mujeres. Digo hombres porque estoy hablando de pastorado, pero también las mujeres trabajan mucho en la evangelización, en las clases para los niños, muchísimas cosas. Tenemos la confianza de orar porque ya hemos visto lo que Dios hace. Tenemos la confianza de orar porque vemos lo que Dios hace a través de hombres falibles que Él toma y usa para hacer crecer y expandir su reino. Pablo incluso tiene esta confianza. Vemos en el versículo 3 que dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. ¿Por qué Pablo puede tener esta confianza? Porque él ya ha visto los resultados, él ya ha visto la obra del Señor. Para él esto no es nuevo. Obviamente que su propia conversión es uno de esos resultados. Él ha visto cómo trabaja el Señor. Por eso es insistente en pedir oración, pero también lo vemos en paz, sabiendo que el Señor contestará esas oraciones. ¿Por qué puede tener tanta seguridad de que el Señor contestará esas oraciones? Porque al Señor le agrada. Es la voluntad de Dios que su reino se expanda y es la voluntad de Dios usar estos hombres. Por último, en el versículo 5 dice que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Prácticamente también podemos orar por nuestros hermanos para que no decaigan y que no desistan de hacer estas cosas. No solo lo que cada quien tiene que hacer,
sino estas oraciones constantes por otros, en este caso, por nuestros líderes. Podemos orar por nuestros hermanos también, por fortaleza para ellos, que no decaigan en esta tarea de orar por los líderes. Quizá nunca oramos así, quizá no es un motivo común. Cuando oramos por nuestros hermanos se nos vienen a la mente muchas cosas, pero quizá no, Señor, ayuda a mi hermano para que no olvide orar por nuestros pastores, por nuestros líderes. Obvio, es una oración que tenemos que hacer por nosotros, pero también por otros. La Biblia nos enseña que debemos amar a nuestros hermanos. ¿Y cómo demostramos más nuestro amor que orando por ellos? Y orando por ellos por peticiones que al Señor le agradan y que vemos claras en su palabra. Entonces, hermanos, ahora que tenemos esta oportunidad práctica, donde no vamos a tener solo uno de nuestros líderes, sino varios de ellos aquí conviviendo con nosotros, que no perdamos esa oportunidad de orar tanto por su vida espiritual, por ese crecimiento que ellos puedan tener para seguir sirviendo a Dios y batallando en su obra, peleando su lucha, tanto en la parte física también, que necesitan ser librados de tantos peligros y ataques que han recibido, reciben y recibirán. Y quizá en el futuro más, porque no nos estamos acercando a un tiempo donde los cristianos tengan una vez más la preeminencia, que ha sido muy pocas veces en la historia. Nos estamos encaminando más y más a un mundo donde somos los malos, somos los vistos como enemigos porque queremos exaltar la verdad y eso muchas veces lastima. Entonces, los pastores van a necesitar mucha oración. Y ahí estamos nosotros para estar a su lado, como estaban aquellos hombres con Moisés, ¿verdad? Sosteniendo sus manos, ayudándolo. Es que es la palabra correcta, sosteniéndolo. Que podamos ser así también para nuestros líderes. Que ellos no volteen a vernos y vean más problemas, sino que volteen a vernos y puedan ver ayuda, apoyo, paz. Claro que el pastor está para ayudarnos, hermano. Claro que está para darnos consejos y para estar ahí con nosotros en cualquier mala situación de nuestra vida. Pero como cristianos también tenemos que ser ese apoyo para ellos. Que oremos por eso. Y que oremos por demostrarles amor ahora que estarán acá. Como el pastor Ramón dijo en la mañana, que busquemos cualquier oportunidad para mostrarles ese amor. Estaba viendo un video de un pastor que estaba hablando de muchas cosas, pero decía, el pastor también siente. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu pastor, qué buena prédica, hermano? Y no para tu gloria, porque está trabajando para el Señor, él lo entiende así, pero se ha esforzado. El pastor también siente. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, pastor, te invitamos a la casa a comer? No hay nada que resolver, simplemente queremos convivir contigo. Que veamos por nuestros líderes también, hermano. Que seamos generosos con ellos. Si tenemos que dar, que les demos también, porque muchas veces el pastor deja muchas oportunidades, deja muchos trabajos por servir a Dios. Y como les dije, lo que un pastor menos es flojo, porque el pastorado exige demasiado. Entonces, si tienes para darle, dale. Si tienes para invitarle, invita. Es mostrar amor para alguien que está velando,
por tu alma, está orando por ti. Quiero, no quiero ir más allá y exaltarlos por encima de lo que no, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Son dignos, merecen honor, merecen honra y respeto, porque son mejores que nosotros, pero porque el Señor los escogió y el Señor les dio este trabajo. Entonces, que seamos amorosos con ellos, que no veamos al pastor como el que pone las reglas, porque no las pone él, las pone Dios. Que no veamos al pastor como aquel hombre del que nos tenemos que ocultar porque siempre nos anda diciendo en qué estamos. Agradece que tu pastor se interesa por tu vida espiritual. Agradece que tienes a alguien que el Señor te ha dado para que te cuide.